Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y análisis de novelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque les traigo un vídeo que, prepárense, les va a dejar con la boca abierta. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un momento que impactó a Hande, puso a Kerem en aprietos y, créanme, su reacción es simplemente imperdible. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto porque, ya saben, entre estos dos la química es innegable y hasta el silencio grita. Antes de que me emocione demasiado y empiece a revelarles todo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos análisis a fondo, si quieren estar al tanto de todas las novedades de sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto, déjenme un like gigante si están tan emocionados como yo por lo que vamos a descubrir hoy. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama, en esta tensión, en este momento que dejó a Hande con los ojos como platos y a Kerem, bueno, a Kerem mejor véanlo por ustedes mismos. Prepárense porque esto se pone bueno. Imaginen la escena, alfombra roja, flashes por doquier, la prensa expectante y Hande y Kerem, radiantes como siempre. Estaban en un evento súper importante promocionando uno de sus proyectos juntos, y todo parecía transcurrir con normalidad. Risas, poses para las fotos, interacciones amistosas, lo típico, ¿no? Pues no. De repente una pregunta inesperada, una pregunta que nadie se esperaba, y que puso a Kerem en una situación, digamos, comprometida. Un periodista valiente o imprudente, depende de cómo lo vean, le preguntó a Kerem directamente sobre los rumores de reconciliación con Hande. Sí, escucharon bien, reconciliación. Ya saben cómo es la prensa, siempre intentando sacar información jugosa, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida como Hande y Kerem. La pregunta era directa, sin rodeos. Kerem, ¿hay alguna posibilidad de que tú y Hande vuelvan a estar juntos? Imaginen la cara de Hande en ese momento. Impactada es poco. Se quedó helada, con los ojos fijos en Kerem, esperando su respuesta. Y Kerem, ay, Kerem. Se le notaba el nerviosismo a kilómetros de distancia. Tartamudeó un poco o intentó evadir la pregunta con una sonrisa, pero la presión era demasiada. La prensa estaba ahí hambrienta de una respuesta, y Hande, bueno, Hande estaba esperando. ¿Qué hizo Kerem? Pues ahí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de dar una respuesta directa, un sí o un no, Kerem optó por una salida elegante, pero que a la vez dejaba la puerta abierta a la especulación. Dijo algo así como, Hande y yo somos muy buenos amigos, nos queremos mucho y disfrutamos trabajando juntos. El futuro, quién sabe lo que nos depara. Una respuesta ambigua total. Pero, ojo al dato, no negó la posibilidad de una reconciliación. Y ahí es donde entra en juego la reacción de Hande. Después de la respuesta de Kerem, se pudo ver en su rostro una mezcla de sorpresa, alivio y, quizás un poco de esperanza. Analicemos a fondo sus gestos, su lenguaje corporal, porque, créanme, Hande no es precisamente una persona que oculte sus sentimientos. Durante toda la situación, Hande mantuvo la compostura, pero se podía notar que estaba tensa. Sus manos estaban ligeramente apretadas, su mirada era intensa y, en algunos momentos, evitaba el contacto visual con Kerem. Pero al mismo tiempo, cuando Kerem hablaba, Hande lo miraba con atención, como esperando una señal, una pista, algo que le indicara si realmente había una posibilidad de que volvieran a estar juntos. Y aquí es donde quiero que me dejen sus teorías en los comentarios. ¿Creen que Hande quería que Kerem dijera algo más? ¿Creen que Hande estaba molesta por la ambigüedad de la respuesta? ¿O creen que en el fondo Hande también está esperando que el destino los vuelva a unir? Quiero leer sus opiniones. Pero volvamos a Kerem. Después de la pregunta comprometida, se le veía más relajado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Empezó a bromear con la prensa, a hacer reír a Hande y la tensión en el ambiente disminuyó considerablemente. Pero a pesar de su intento de aligerar la situación, la pregunta ya estaba hecha, la semilla de la duda ya estaba plantada, y la posibilidad de una reconciliación ya estaba en el aire. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quiere ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Su química en la pantalla era innegable, su conexión fuera de ella era evidente, y su ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero como dicen por ahí, el amor verdadero siempre encuentra el camino, y quizás, solo quizás, el destino tenga planes para Hande y Kerem.
Ahora analicemos un poco más a fondo la respuesta de Kerem. Dijo que son muy buenos amigos, que se quieren mucho y que disfrutan trabajando juntos. Esto es importante porque demuestra que a pesar de su ruptura, mantienen una relación cordial y respetuosa. Y esto es fundamental para cualquier posible reconciliación. Si hay amistad, respeto y admiración mutua, la base está ahí. Pero, ¿qué significa la frase el futuro, quién sabe lo que nos depara? ¿Es solo una forma de evadir la pregunta, o es una señal de que Kerem está abierto a la posibilidad de volver a estar con Hande? Yo creo que es un poco de ambas cosas. Kerem es una persona inteligente y sabe que cualquier cosa que diga puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Por eso optó por una respuesta ambigua que le permitiera mantener sus opciones abiertas. Pero al mismo tiempo creo que Kerem también siente algo por Hande. Se nota en la forma en que la mira, en la forma en que la trata, en la forma en que se preocupa por ella. Y creo que en el fondo él también espera que el futuro los vuelva a unir. Pero claro, esto es solo mi opinión. Quiero saber qué piensan ustedes. Y ahora hablemos un poco de los rumores de reconciliación. Desde que Hande y Kerem rompieron, no han dejado de circular rumores sobre una posible vuelta. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, ya sea en eventos públicos o en reuniones privadas, y esto ha alimentado aún más la esperanza de los fans. Además, tanto Hande como Kerem han hablado públicamente sobre su relación, y siempre han sido muy respetuosos el uno con el otro. Nunca han dicho nada negativo sobre su ruptura, y siempre han resaltado lo mucho que se quieren y se admiran. Esto también es una señal positiva, porque demuestra que no hay rencores ni resentimientos entre ellos. Pero claro, también hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas y las relaciones entre famosos aún más. Hay mucha presión mediática, mucha gente opinando, y es difícil mantener una relación sana y estable en esas condiciones. Por eso es importante no hacerse demasiadas ilusiones y dejar que las cosas fluyan de forma natural. Pero a pesar de todo, yo sigo creyendo en el amor entre Hande y Kerem. Creo que hay una conexión especial entre ellos, una química que no se puede negar, y creo que si ambos están dispuestos a luchar por su relación, pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, quiero que me cuenten sus historias. ¿Alguna vez han tenido una relación que terminó, pero que siempre sintieron que había una posibilidad de volver? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier barrera? Quiero leer sus experiencias en los comentarios. Y ahora, volviendo al vídeo, quiero analizar un último detalle de la reacción de Hande. Después de la respuesta de Kerem, Hande se acercó un poco más a él, como buscando su apoyo. Y Kerem instintivamente le puso la mano en la espalda, en un gesto de protección y cariño. Este pequeño gesto, aparentemente insignificante, dice mucho sobre su relación. Demuestra que a pesar de su ruptura, siguen siendo importantes el uno para el otro, y que siempre estarán ahí para apoyarse mutuamente. Y este tipo de gestos son los que alimentan la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. Pero claro, también hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son actores profesionales, y saben cómo comportarse frente a las cámaras. Por eso, es posible que algunos de sus gestos sean simplemente parte de su trabajo. Pero aún así, creo que hay algo real y genuino en su conexión, algo que va más allá de la actuación. Y ahora, antes de que termine el vídeo, quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Dejen un comentario con un sí si creen que sí, y un comentario con un no si creen que no. Quiero ver qué opina la mayoría. Y por último, quiero recordarles que esto es solo mi opinión, y que no tengo ninguna información privilegiada sobre la relación de Hande y Kerem. Todo lo que he dicho en este vídeo está basado en mis observaciones y en los rumores que circulan por internet. Así que por favor, no se tomen nada de esto como una verdad absoluta. Lo importante es disfrutar de su trabajo como actores, respetar su vida privada y dejar que las cosas fluyan de forma natural. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, pues bienvenido sea. Pero si no, pues no pasa nada. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis a fondo de la reacción de Hande y Kerem. Fue un placer compartir mis pensamientos con ustedes. Recapitulemos brevemente, vimos el impacto en Hande ante la pregunta inesperada sobre reconciliación.
Analizamos la respuesta ambigua de Kerem y sus posibles significados. Desglosamos los gestos y el lenguaje corporal de ambos, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Consideramos los rumores de reconciliación y la esperanza de los fans. Y por último, realizamos una pequeña encuesta para saber qué opina la mayoría. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mi contenido. Son los mejores. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué les pareció la reacción de Ande? ¿Qué opinan de la respuesta de Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y no se olviden de compartir sus propias historias de amor y segundas oportunidades. Y para finalizar, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like gigante, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el amor los acompañe. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. No crean que con este resumen se acabó la fiesta. De ninguna manera. Tenemos que profundizar en el contexto, en las señales previas, en el antes y el después de este momento épico en la alfombra roja. Porque, mis queridos seriéfilos, nada ocurre por casualidad, y mucho menos cuando se trata de Ande y Kerem. Para empezar, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos cómo se conocieron, cómo surgió la chispa entre ellos en el set de Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón a todos. Desde el principio, la química entre Ande y Kerem era palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus interacciones llenas de cariño, era evidente que había algo más que una simple amistad. Y efectivamente el amor floreció. Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación era un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, muestras públicas de afecto, apoyo mutuo en sus carreras, todo parecía perfecto. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, surgieron rumores de problemas en la relación. Diferencias irreconciliables, agendas apretadas, la presión de la fama, los motivos de su ruptura nunca quedaron del todo claros. Lo cierto es que un día anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Sin embargo, a pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación de respeto y cariño. Han seguido trabajando juntos en proyectos profesionales, han asistido a eventos públicos juntos, y siempre se han mostrado amables y cordiales el uno con el otro. Y esto, mis queridos seriéfilos, es lo que ha alimentado la esperanza de una reconciliación. Ahora volvamos al evento de la alfombra roja. Analicemos cada detalle del contexto. ¿Cuál era el proyecto que estaban promocionando juntos? ¿Había habido alguna señal previa de cercanía entre ellos? ¿Qué otros famosos estaban presentes en el evento? Toda esta información es relevante para entender el significado de la pregunta del periodista y la reacción de Ande y Kerem. Por ejemplo, si el proyecto que estaban promocionando era una comedia romántica, la pregunta sobre la reconciliación podría haber sido una simple estrategia publicitaria. Pero si el proyecto era algo más serio, la pregunta podría haber tenido una intención más profunda. Además, es importante tener en cuenta que Ande y Kerem son dos de los actores más populares y mediáticos de Turquía. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por la prensa y por sus fans. Por lo tanto, es probable que la pregunta sobre la reconciliación fuera algo que ambos esperaban, aunque quizás no tan directamente. Y aquí es donde entra en juego la habilidad de Kerem para manejar la situación. Como dije antes, optó por una respuesta ambigua que le permitiera mantener sus opciones abiertas. ¿Pero por qué eligió esa respuesta en particular? ¿Qué mensaje quería transmitir? Yo creo que Kerem quería dejar claro que aunque su relación amorosa haya terminado, sigue habiendo un gran cariño y respeto entre él y Ande. Quería demostrar que son capaces de trabajar juntos de forma profesional y que disfrutan de su compañía. Y al mismo tiempo quería dejar una puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación, sin comprometerse demasiado.
En cuanto a la reacción de Ande, creo que fue una mezcla de sorpresa, alivio y esperanza. Sorpresa porque la pregunta fue directa e inesperada. Alivio porque Kerem no negó la posibilidad de una reconciliación. Y esperanza porque en el fondo, ella también quiere volver a estar con él. Pero claro, esto es solo mi interpretación. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Nosotros, como fans, solo podemos especular y soñar con un final feliz. Ahora, quiero que me cuenten qué opinan ustedes sobre la respuesta de Kerem. ¿Creen que fue la correcta? ¿Habrían preferido que dijera algo más directo? ¿O creen que hizo bien en mantener la ambigüedad? Quiero leer sus comentarios. Y también quiero que me cuenten si alguna vez han estado en una situación similar. ¿Alguna vez les han preguntado sobre una posible reconciliación con un ex? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué les dijeron? Compartan sus experiencias. Porque al final, todos hemos pasado por situaciones similares. Todos hemos experimentado el amor, la pérdida, la esperanza y la decepción. Y es por eso que nos identificamos tanto con las historias de Ande y Kerem. Porque son historias reales, humanas, llenas de emociones. Y es por eso que su relación es tan fascinante. Porque es una historia de amor que ha tenido altibajos, pero que sigue viva en el corazón de sus fans.